mencionarles, ¿verdad? Hasta el día de mañana les voy a estar mostrando lo que sería la planificación, que siempre les muestro al inicio de cada semana, para ver cómo avanzamos hoy respecto a las secciones del capítulo 8. En teoría son 4 secciones que se tienen programadas para hoy. He tratado de omitir los ejemplos debido al tiempo que tenemos, pero son muy importantes. Recordar que los ejemplos siempre ayudan a que usted, el concepto que se acaba de ver, ¿verdad? Usted lo pueda afianzar más. Entonces, siempre es importante igual tomarse el tiempo de que ustedes los puedan leer en el libro de texto para ser parte de ellos. Dependiendo cómo avancemos con la teoría, podría ser que el día de mañana tome alguno de esos ejemplos, ¿verdad? Antes de iniciar problemas. Ok, entonces voy a compartir. Igual si siempre me pueden decir si lo están observando. Sí, sí, se observa. Ok, muchas gracias. Ok, entonces vamos a introducir dos conceptos nuevos, momento lineal e impulso. Anteriormente, ¿verdad? Estuvimos hablando de lo que fue el trabajo, estuvimos viendo también relacionando el teorema de trabajo y energía con lo que era la energía cinética y así también lo que fue finalmente la ley de conservación de energía. Ahora bien, hay otras cosas muy importantes que todavía de cierta forma no se pueden explicar o no sabemos cómo explicarlas. Por ejemplo, imaginemos el choque de un auto frente a otro, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el resto? Imaginemos que hay un auto que se estuviese, por decirlo de esa manera, fijo, ¿sí? Y viene el otro a alta velocidad. ¿Qué pasa con esos restos, por decirlo de esa manera, que salen de ese choque? ¿Sí? Nosotros no los podemos explicar simplemente con la segunda ley de Newton. Entonces, por esa razón, tenemos que introducir conceptos como momentos lineales e impulso. Entonces, para poder definir dicho concepto, momento lineal, vamos a considerar la segunda ley de Newton, ¿ok? Entonces vamos a considerar una partícula de masa constante, la vamos a definir con una m minúscula, y nosotros sabemos que la aceleración, ¿verdad? Que es una cantidad vectorial, la puedo definir de esta manera, como una razón de cambio en la velocidad. Entonces, puedo escribir la segunda ley de Newton como la sumatoria de fuerzas neta igual a la masa, y en vez de escribir la aceleración, escribirlo como esa razón de cambio, en la que sería la rapidez. Ok, puedo ingresar la masa claramente en esta relación, ¿verdad? Es una cantidad constante, no afecta de ninguna manera, y le escribo como quien dice a propósito, ¿verdad? De esta forma. Entonces, ¿qué nos diría la segunda ley de Newton escrita de esta manera? Que la sumatoria de fuerzas, o la fuerza neta, ¿verdad?, que actúa sobre la partícula de masa m, va a ser igual a esa rapidez de cambio, pero en este caso combinada con lo que sería su masa, ¿de acuerdo? El producto de esa masa por la velocidad. Y a esta, lo que sería la masa por la velocidad de la partícula, le vamos a llamar momento lineal o cantidad de movimiento. Y la vamos a conocer con una P minúscula. Muy importante, igual usted lo puede observar aquí, esta es una cantidad vectorial, ¿de acuerdo? Cuando anteriormente estuvimos hablando de energías, de trabajos, recordar que eran cantidades escalares, o sea, simplemente un número y una unidad asociada. No me indicaban ninguna dirección ni sentido. En este caso, ya estoy hablando de una cantidad vectorial. Entonces, vamos a definir ese momento lineal o cantidad de movimiento como una P minúscula, ¿sí? El vector, igual a la masa de la partícula por la rapidez asociada. Entonces, cosas importantes del momento lineal. Es una cantidad vectorial y qué dirección se le asocia al momento, la misma dirección que tiene la velocidad de la partícula. Y otra cosa que ustedes pueden observar, ¿verdad?, de la expresión de momento lineal, es que entre mayor sea la masa, o en este caso también la rapidez de la partícula, mayor va a ser el momento lineal o la magnitud asociada a esa. Ok. Algo a recordar, esto nada más de aquí es un recordatorio, porque sé que ya lo sabemos, y es de que al ser una cantidad vectorial, ¿de acuerdo? Es más fácil
y siempre se ha hecho de esa manera, si usted lo ve del término de sus componentes, suponiendo que la partícula, ¿verdad?, tiene componentes en X, en Y, en Z. Creo que en este caso nada más se trabaja en 2 dimensiones, ¿ok? X y Y, pero lo estamos haciendo de manera generalizada. Entonces las componentes del momento lineal, si usted lo quiere saber, sería que tendría un momento lineal asociado en X, uno en Y y uno en Z. Y claramente sería la masa por la magnitud de la rapidez en su componente en X, la masa, en este caso si lo hago en Y, ¿verdad? La masa por lo que sería la componente en Y de la rapidez, y así en cada una de las dimensiones. ¿Cuáles son las unidades asociadas al momento lineal? Pues en el sistema internacional son los kilogramos por metro sobre segundos, ¿de acuerdo? Que si lo sabemos, claramente lo podemos observar desde la expresión. Entonces, vamos a sustituir lo que hemos llamado momento lineal en la segunda ley de Newton, así que nos queda, ¿verdad?, que esta fuerza neta va a ser igual a el cambio en rapidez del momento lineal que actúa en la partícula. Realmente esta que está aquí es la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos indica esta expresión? Si nosotros hacemos, un cambio rápido de momento lineal, significa que requiere una fuerza neta mayor, o en este caso grande. Y caso contrario, si yo quiero un cambio gradual o un poco menor, ¿verdad?, en lo que sería el momento lineal, significa que se requiere una menor fuerza neta. ¿De acuerdo? Entonces, estas expresiones son muy importantes. Nuevamente, eso representa momento lineal. Y repetir, ¿verdad?, la parte que es una cantidad vectorial, que eso sé que sí ya lo vieron al inicio, de cómo tengo que trabajar con vectores y cómo se trabaja con cantidades escalares. Ok, vamos también a ver lo que es el teorema del impulso y el momento lineal, el cual me ayuda a comprender la diferencia en dos cosas, porque muchas veces tiende a confundir o más que todo, ¿verdad?, queda la confusión o la duda acerca de cuál es la diferencia entre el momento lineal que experimenta una partícula y lo que sería su energía cinética asociada. Ambas, si observamos, dependen de la masa de la partícula y la rapidez que lleva esta. Ahora bien, ¿qué diferencias podemos observar, por decirlo, si solo observo estas dos expresiones? Matemáticamente hablando, puedo observar de que lo que es el momento lineal es una cantidad vectorial y la energía cinética es una cantidad escalar. Ahora bien, este vector del momento lineal, la magnitud de él es proporcional a lo que es la masa por la rapidez. En cambio, la energía cinética es proporcional a lo que sería el cuadrado de la rapidez, ¿sí? Eso sería como quien dice matemáticamente. Desde ahí puedo observar que claramente son cantidades distintas, a pesar de depender de lo que es masa y rapidez. Pero para describirlo físicamente y entender cómo diferencio lo que es el momento lineal con la energía cinética, necesitamos conocer un nuevo concepto. Y aquí vamos a introducir el concepto de impulso. Entonces, para conocer a qué es igual el impulso, vamos a considerar primero una partícula sobre la cual está actuando una fuerza neta constante. Recordarte que, al igual que lo hicimos con el momento lineal, que hemos hablado de fuerzas constantes por el momento, luego vamos a ver que igual se cumple para fuerzas que no son constantes. Entonces, consideramos de que está actuando una fuerza neta constante, esta que está acá, durante lo que es un intervalo de tiempo, un delta T, que va de T1 a T2. Entonces, vamos a denotar el impulso con una J mayúscula, una cantidad vectorial, que se define como esa fuerza neta constante actuando sobre la partícula multiplicada por lo que sería el intervalo de tiempo. Claramente, ¿verdad? Si va de T1 a T2, mi delta T es T2 menos T1, ¿sí? Lo que puedo observar aquí. Que simplificado, ¿verdad? Tengo la fuerza neta actuando por ese intervalo de tiempo, suponiendo que es una fuerza neta constante. Entonces, esto que está aquí es el significado del impulso. Ahora bien, ¿qué cosas puedo saber del impulso o debo de recordar? Nuevamente, es una cantidad vectorial y la dirección asociada al impulso va a ser la misma dirección que va a tener
la fuerza neta que actúa sobre la partícula. Ahora bien, ¿cuáles son las unidades? Pues podemos observarlo, si hablo de fuerza, son newton, y un intervalo de tiempo, segundos, ¿de acuerdo? Eso en el sistema internacional. O sea que la magnitud del impulso, cuando nosotros obtenemos sus unidades, son newton por segundo. Ok, entonces, para ver cuál es la importancia, al final de todo, igual, aparte de ver la importancia, queremos observar la diferencia que tiene lo que sería el momento lineal con la energía cinética, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a la segunda ley de Newton, como estaba planteada respecto al momento, que nos decía, ¿verdad?, que la fuerza neta iba a ser igual al cambio del momento lineal que sufre la partícula. Entonces, si la fuerza neta que actúa es constante, también este cambio en el momento lineal es constante, ¿sí? Entonces, sabemos que esto, ¿verdad?, es igual al cambio que sufre el momento lineal durante este lapso T2 menos T1. O sea que hay un momento lineal asociado en 2 y un momento lineal asociado en 1. O sea que podemos escribir que la fuerza neta, ¿verdad?, actuando sobre la partícula es igual a P sub 2 menos P sub 1 sobre dicho intervalo de tiempo. ¿De acuerdo? Si nosotros multiplicamos esta ecuación por T2 menos T1, nos damos cuenta que llegamos a esto, ¿verdad? Que la sumatoria de fuerzas, la fuerza neta, por el intervalo va a ser igual al cambio en el momento lineal. Y esta expresión que está aquí es igual a lo que vamos a conocer como el teorema del impulso y el momento lineal. Sabemos que esta sumatoria de fuerzas por el intervalo de tiempo lo acabamos de conocer como impulso, J mayúscula. Y eso es igual al cambio en el momento lineal. O sea, este se conoce como el teorema del impulso y el momento lineal. Nos dice, ¿verdad?, el cambio en el momento lineal que sufre una partícula en un intervalo de tiempo es exactamente igual al impulso de la fuerza neta que actúa sobre dicho o el mismo intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces, este es el teorema del impulso y momento lineal. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta qué sucede si esta fuerza neta no es constante, o sea que tenemos fuerza variable, ¿de acuerdo? Entonces, podemos observar que dicho teorema del impulso y del momento lineal también se cumple si las fuerzas no son constantes. Entonces lo vamos a hacer siempre partiendo de lo que es la segunda ley de Newton. Vamos a integrarla de T1 a T2, o sea, en ese intervalo de tiempo, ¿verdad? Sabemos que esto es igual a lo que sería el cambio, ¿verdad?, en el momento lineal con el diferencial de tiempo. Observamos que el diferencial de tiempo, pues en este caso se nos cancela, así que nos queda la integral de P1 a P2, porque ahora estamos integrando respecto al momento lineal, de lo que sería esta expresión. Nos queda el cambio en el momento lineal. Si nos damos cuenta, regresamos exactamente a lo mismo cuando vimos que las fuerzas eran constantes. En general, para poder comprenderlo, que llegamos a lo mismo, usted debe recordar, ¿verdad? Eso que está aquí por definición, por decirlo de forma más general, es la definición del impulso. Esta integral de lo que es la fuerza neta en un diferencial de tiempo. Entonces, esta parte derecha que representa el impulso me da que es igual al cambio en el momento lineal durante el mismo intervalo de tiempo, ¿verdad? De T1 a T2. Entonces, finalmente podemos decir, ¿verdad?, que el teorema del impulso y el momento lineal, que es este, ¿verdad?, J igual a P2 menos P1, es válido aun si la fuerza neta varía con el tiempo. O sea que no se mantiene constante. Estamos hablando del teorema del impulso y el momento lineal. Tomar en cuenta eso, ¿verdad? Ok, vamos a definir una fuerza neta media. Vamos a definirla con esta expresión, F media, tal que aunque lo que sería esa fuerza neta, ¿verdad?, no sea constante, el impulso va a estar dado por esta expresión, ¿sí? O sea que, vamos a observar estas imágenes, bueno, el impulso va a estar dado por esa fuerza media por el intervalo de tiempo. Si observamos esta imagen que está acá,
Aquí tengo la imagen o la gráfica, ¿verdad? Tengo lo que es T y aquí tengo lo que es la fuerza neta, pero solamente estoy tomando su componente en X. Ok, estamos suponiendo que esto, ¿verdad? Es lo que ocurrió durante un choque, ¿sí? Para conocer cuál es lo que sería el momento lineal, relacionado en este caso más que todo el impulso. Y esto que está aquí, recordando la definición formal del impulso, ¿verdad? Dijimos que iba a ser igual a la integral en este intervalo de tiempo que ocurre dicho choque, por lo que sería la fuerza neta por el diferencial de tiempo. Entonces, es como quien dice, ¿verdad? Es tratar de obtener el área bajo la curva, esta gráfica que se encuentra en rojo. Y esto, si nosotros igual lo pueden ver, ¿verdad? Lo pueden calcular. En general, vamos a decir de que esto es igual a esta área que se encuentra aquí en este rectángulo verde. Que si usted tuviera que sacar, ¿verdad? El área del rectángulo verde, obtenemos esta expresión que está acá, o sea, la fuerza media por ese intervalo de tiempo, T2 menos T1. O sea que en general, es decir, que esto se cumple. Cuando tiene una fuerza neta que no es constante, el impulso va a ser igual a esa fuerza media por el intervalo de tiempo, ¿sí? Partiendo de que es exactamente igual a que se realizase la integral sobre dicho intervalo de tiempo de la fuerza neta en la componente que se esté analizando, ¿verdad? Recordar que nuevamente el impulso es una cantidad vectorial, así que necesito analizar cada una de sus componentes. O sea, si estoy trabajando en una sola dimensión o en dos dimensiones, ya tendría que tomar una J y Y, ¿verdad? Por ejemplo. Y en la gráfica B podemos observar la diferencia. Por ejemplo, aquí tengo la gráfica que está azul, ¿sí? Dice que en este caso podemos observar que la fuerza o la componente en X, la componente neta, ¿verdad? Es grande, pero actúa sobre un lapso de tiempo corto. Caso contrario, esta curva que se encuentra como en un color naranja, que la fuerza es menor, pero el intervalo de tiempo es más prolongado. Entonces, ¿qué podemos decir? Estas áreas realmente, algo muy importante, ¿verdad? Aquí no está demostrado, pero sí en general, es decir, que una fuerza grande que actúa sobre un tiempo breve puede tener el mismo impulso si la fuerza fuese menor, pero actuara sobre un intervalo de tiempo más prolongado, ¿sí? Entonces es como al inicio del capítulo, por ejemplo, ¿verdad? Una de las cosas que presentan es qué pasa si usted tiene una zanahoria y le dicen, ok, tienes una zanahoria, imagínate que tú le disparas con cierto calibre .22 y le disparas con cierta rapidez, ¿de acuerdo? Al final, más que todo, lo que hace es medir, ¿de acuerdo? Si esta fuerza que está aplicando, usted observe qué pasa con la rapidez, según la fuerza que aplica. Entonces, nos dicen, ¿verdad? Ok, vienes y tienes la bala de calibre 22 y la haces a una velocidad, por ejemplo, decirla corta, ¿sí? No va tan rápido. Al contrario, tienes una bala, ¿verdad? Que es un poquito más liviana, por decirlo de esa manera, tiene la misma longitud, pero la rapidez que lleva es el doble o el triple que la anterior. Entonces te preguntas qué impulso, cuál tiene mayor impulso. Entonces darnos cuenta que al final, ¿verdad? Según esta relación que tengo con lo que sería la fuerza neta y el intervalo de tiempo, puede ser de que tengan el mismo impulso, cosa que se tendrá que hacer, ¿verdad? Y comprobar en su momento. Pero más que todo es pensar de qué manera nosotros podemos medir el impulso. Sí, dependemos de la fuerza que se está aplicando, así como durante qué intervalo de tiempo esta es aplicada. ¿De acuerdo? Son de las cosas que claramente podemos observar. Depende en el impulso cuando la fuerza que se aplica no es constante. ¿Sí? Y cuando la fuerza pues es constante, que teníamos la definición anterior, que es el teorema del impulso del momento lineal, que funciona, ¿verdad?, para las dos, representa el cambio en lo que es el momento lineal, ¿sí? Durante ese mismo intervalo de tiempo. Ok, recordar nuevamente que si usted tuviera que obtener el impulso, ¿verdad?, lo que serían sus magnitudes, tiene todas estas relaciones que están acá. Recordar que el impulso, como es vectorial,
tiene diferentes componentes. Aquí hemos utilizado X, Y y Z, suponiendo que estuvieran las 3 dimensiones. Parto de que la fuerza no fuese constante, ¿verdad? Así que tenemos que es igual a esa definición. Sabemos que es exactamente igual por la gráfica anterior que vimos, que sería la fuerza media o la componente en X de la fuerza media por dicho intervalo de tiempo, igual a lo que serían las magnitudes, pero el cambio en el momento lineal, siempre en la componente en X, y yo sé que esos momentos lineales es la masa por la magnitud de la rapidez. Bueno, en este caso por la rapidez, ¿de acuerdo? Entonces es exactamente lo mismo, solamente tomando en cuenta en qué dirección va, si es en X, en Y o en Z, suponiendo las dimensiones según el choque o las partículas, ¿verdad? En este caso, hacia dónde han viajado. Entonces, recordemos que iniciamos este análisis comparando, ¿verdad? O preguntándonos cuál era la diferencia entre momento lineal y energía cinética, ya que observábamos que en ambas lo que necesitábamos conocer o lo que interviene es la masa de la partícula, así como la rapidez de ella. Entonces, podemos observar la diferencia ya habiendo conocido el teorema del momento lineal y el impulso. Entonces, ¿qué es este que está acá, verdad? Que claramente se nos dice que los cambios en el momento lineal que tiene una partícula se deben al impulso. ¿Y el impulso de qué depende? Del tiempo durante el cual actúa la fuerza neta. En cambio, si me voy a lo que vimos, ¿verdad?, en la energía cinética, para observar el cambio en energía cinética, sabemos que eso depende del trabajo total y el trabajo depende de desplazamiento, o sea, de cuánta distancia actuó la fuerza neta. Entonces, para poder compararlas, o en este caso diferenciar lo que es el momento lineal y energía cinética, había que observar el cambio. O sea, el cambio en el momento lineal al final depende del impulso, que finalmente también depende de lo que sería el intervalo de tiempo sobre el que actúa la fuerza neta. En cambio, en energía cinética, pues que a su vez depende del trabajo total que actúe sobre dicha partícula, esa depende de la distancia en la que actúa la fuerza neta, ¿sí? Entonces, a pesar de ser cantidades o cosas que consideramos parecer iguales, ¿no? Aquí podemos observar en qué lo diferenciamos de manera física. Ok, aquí podemos observar un ejemplo, creo que ese sí lo dejé. Tenemos, dice, bueno, tenemos un balón de fútbol que tiene una masa de 0.40 kilogramos. Inicialmente, este se mueve hacia la izquierda y lleva una rapidez inicial de 20 metros sobre segundos. Pero luego, o sea, este viene, se está moviendo, es pateado, de manera que adquiere una velocidad con una magnitud de 30 metros sobre segundos y una dirección a 45 grados hacia arriba y a la derecha. Calcule el impulso de la fuerza neta y la fuerza neta media, suponiendo que el choque dura un intervalo de tiempo igual a 0.010 segundos. Muy importante diferenciar, como dice aquí, ¿verdad? El balón se mueve en 2 dimensiones, en X y en Y. Así que, como estoy trabajando y voy a trabajar, ¿verdad?, con cantidades vectoriales, debo analizar en cada una de ellas. Ok, entonces siempre, sin olvidarnos, debemos recordar que yo debo colocar mi referencia, en este caso el eje X horizontal hacia la derecha de manera positiva y el eje Y hacia arriba de manera positiva. Entonces, debo conocer cuáles son, ¿verdad?, el impulso neto que se está aplicando. Ok, entonces algo muy importante, como siempre, realizar diagramas de la situación, de lo que pasó antes y después. En este caso, no como un choque, porque solamente estoy tomando, ¿verdad?, el balón, pero sí cambió lo que fue su rapidez, ¿sí? Entonces, en el instante anterior está pasando algo como esto y después de ser pateado estamos observando esto que está acá, ¿verdad? Puedo saber de que hay una fuerza media que está asociada en la posición en X, porque es esta, ¿verdad? Lo que pasó ya después, la que adquirió. Y, bueno, la fuerza media tiene una componente en X y tiene una componente en Y. Ok, entonces para conocer las componentes del impulso,
¿sí? Hay un impulso en X, un impulso en Y. Entonces necesitamos conocer lo que son la rapidez que llevaba el balón, también en X y en Y, antes y después, ¿ok? Antes de ser pateado, o sea, al inicio, y luego que ya fue pateado por el jugador. Entonces, más que todo, de este ejemplo, ¿verdad? Era partir de identificar. Observamos que identificamos, no como anteriormente, que solamente era como, ok, tenemos una situación de un cuerpo que está realizando cierto trabajo o se quiere cierta energía, ¿verdad? Y esa energía se transformaba, podemos pasar de una energía elástica a una potencial, y siempre hablábamos de un cuerpo, generalmente. Aquí estoy diferenciando dos situaciones distintas, un antes y un después. Entonces, eso va a ser lo importante cuando estemos analizando situaciones donde el impulso cobra sentido, una de las cosas. Y dos, es recordar que al ser una cantidad vectorial, yo siempre debo de ver si mi cuerpo en cuántas dimensiones está trabajando. En general creo que en física 100, pues nada más estarían utilizando dos dimensiones, X y Y, si no me equivoco. Igual cuando realicemos problemas, pues iremos viendo el nivel de ellos. Entonces, darse cuenta que cuando usted le toque analizar, ¿verdad? Cada uno de estos, se da cuenta que utiliza las expresiones anteriores. Aquí puede ver que está lo que es el teorema del momento lineal e impulso para conseguir si depende de las velocidades o no, y así. Darse cuenta también, le pedían la fuerza media, ¿verdad? Si usted quiere sacar la fuerza media neta, pues hay una componente en X, una componente en Y, son cantidades vectoriales, recordar cómo sacar su magnitud, su dirección. O sea, más que todo es recordar esas cosas. Yo sé que ya han trabajado con ello, pero como anteriormente, ¿verdad? Lo que fue el capítulo 6 y 7, que estuvimos hablando nada más de cantidades escalares, ahora regreso a cantidades vectoriales y recordar cómo se trabaja con ellas. Entonces, recordar que ahora sí me interesa qué pasa antes y después, y recordar que cuando hable de impulso, hable de momento lineal, pues debo de ver en qué componentes estoy analizando dicho cuerpo o en qué componentes se está moviendo. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a ver el capítulo, la sección 8.2, que nos habla acerca de la conservación del momento lineal. En general, ¿verdad? El concepto de momento lineal, como dije anteriormente, tiene importancia cuando estamos hablando de dos o más cuerpos, no solo de uno, ¿sí? Sino que cuando intervino algo más, que fue lo que pasó acá, por ejemplo, les mencionaba, aquí estaba solamente el balón, perdón, y en este caso, esta persona puede interferir como un segundo cuerpo. Aquí nada más lo estoy analizando al balón, pero sí tuvo que interferir algo. Entonces, realmente el concepto de momento lineal cobra importancia cuando hablemos de dos o más cuerpos. Entonces vamos a tomar este ejemplo que está aquí. Aquí hay dos astronautas. Observan que pues estos están tocando con sus manos, ¿de acuerdo? Mientras están flotando en el espacio, donde sabemos que la gravedad aquí es cero. Entonces, vamos a considerar a cada astronauta como una partícula. Ese es el astronauta A y ese es el astronauta B. O en este caso, partícula A, partícula B. Entonces, sabemos por la tercera ley de Newton que cada uno, ¿verdad?, ejerce una fuerza sobre el otro que van a ser iguales en magnitud y opuestas en dirección. Entonces, los impulsos, por lo tanto, los impulsos que van a actuar sobre estas partículas, de acuerdo sobre los astronautas, van a ser iguales y opuestos. Y va a pasar lo mismo con los cambios en el momento lineal. Entonces, vamos a conocer, ¿verdad? En general, lo más importante de esto es que vamos a decir de que las fuerzas que las partículas ejercen entre sí, o sea, una sobre la otra, vamos a llamarlas fuerzas internas. Y las fuerzas que ejerce sobre cualquier parte del sistema por algún objeto externo, una fuerza externa, que en este caso, si esta es partícula A, partícula B, tocarse entre sí es una fuerza interna. Y como se encuentran en el espacio, ¿verdad? La gravedad es cero, justamente por eso es, como quien dice, la importancia de poner este ejemplo, podríamos decir que es un sistema aislado y las fuerzas externas aquí no están interviniendo, ¿sí? Pero no significa que no hayan, en el caso de cuando yo quiera analizar una situación ya aquí, ¿verdad? Ok, entonces partiendo de ese mismo ejemplo, para conocer, para llegar a lo que vamos a conocer como conservación del momento lineal,
es necesario, ¿verdad?, distinguir fuerzas internas, así como fuerzas externas, lo toma en cuenta el momento. Entonces, las fuerzas internas, ¿sí? ¿Cuáles serían? Dijimos que es cuando la partícula A, o en este caso entre ellos dos, se están tocando entre sí. Por la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que la fuerza que ejerce lo que sería la partícula B sería la fuerza que hace B sobre A, y la que hace la partícula A sería la fuerza que hace A sobre B, ¿de acuerdo? Y como decimos nuevamente, ya que se encuentran en el espacio, es un sistema aislado, no hay fuerzas externas actuando. Entonces, la fuerza neta al final sobre la partícula A realmente va a ser la fuerza que ejerce B, ¿verdad?, sobre ella. Y la fuerza neta sobre la partícula B es la fuerza que ejerce A sobre B, porque no hay otras fuerzas, ¿sí? Por eso es como que, digamos, ese ejemplo pues me ayuda mucho a quitar muchas cosas extra, por decirlo de esa manera, no tomar en cuenta otras cosas que quizás pueden hacer que la situación se vuelva un poco más complicada. Entonces nosotros sabemos que si estas son las fuerzas netas, claramente por la segunda ley de Newton, la fuerza neta es igual a ese cambio en el momento lineal. Aquí sería en la partícula A y aquí sería en lo que es la partícula B, ¿de acuerdo? Entonces, el momento lineal de cada partícula está cambiando respecto al intervalo de tiempo, ¿verdad? Pero nosotros también sabemos por la tercera ley de Newton que se cumple esta relación que está acá, que la fuerza de la partícula B sobre A es igual a menos la fuerza de la partícula A sobre B. Así que nosotros podríamos relacionar esto, suponer de que F, la fuerza de B sobre A más la fuerza de A sobre B es igual a 0, que es igual como que yo coloque esto de acá igual a 0, ¿sí? Pero esto de acá yo también ya lo he representado con la segunda ley de Newton de esta manera, ¿verdad? Entonces sería equivalente a que yo coloque que serían las sumas de estas expresiones. Usted se da cuenta, ¿verdad?, que los diferenciales son iguales porque dependen del intervalo de tiempo. Así que me queda que este cambio de la suma de momentos de la partícula A más la partícula B es igual a 0. Y esta expresión que está acá, justamente, vamos a definir lo que es el momento lineal total del sistema. ¿Sí? Antes habíamos definido, perdón, el momento lineal de una partícula en general, que es su masa por la rapidez, ¿sí? Pero el momento lineal de un sistema, o sea, de dos partículas, va a ser igual a la suma vectorial de los momentos lineales individuales de cada partícula. O sea que este se va a conocer con una P mayúscula. Cuando me refiero al momento solamente de una partícula, es una P minúscula. Y aquí en este caso, ¿verdad? Como vamos a estar tratando generalmente de dos partículas en adelante, por decirlo de esa forma, siempre es importante que usted distinga a quién se está refiriendo. Entonces, el cambio que sufre el sistema, ¿verdad? Déjenme ver algo antes. Creo que aquí... Ok, voy a ver, esto tiene que ser una suma. Sí, aquí tiene que ser una suma, si no me equivoco. Igual se lo voy a verificar, pero sí. Entonces, tiene que ser la suma, ¿verdad?, de los momentos individuales de cada una de las partículas, ¿de acuerdo? Y igual aquí lo vamos a poder observar, de que al final vamos a decir, en este caso particular, ¿verdad?, que se cumple de que el momento lineal es constante, ¿sí? Porque sabemos de que si esto es P, la suma de estos dos, entonces claramente, y esto es igual a 0, entonces el momento lineal del sistema es constante, ¿sí? Sabemos, y eso no significa, ¿verdad? O sea, los momentos lineales o de cada partícula, o sea, el momento lineal de PA, el momento lineal de PB, sus momentos lineales, obviamente pueden cambiar, pero cuando yo obtengo lo que es el momento lineal total del sistema, ese se mantiene constante. Pero esto solo pasa cuando las fuerzas externas son 0. Recuerden que todo lo iniciamos suponiendo, ¿verdad?, en ese caso que los astronautas estaban en el espacio. Así que en ese caso, las fuerzas externas son 0. Cuando las fuerzas externas son 0, entonces el momento lineal total de todo el sistema es constante. Pero los momentos, ¿verdad? Hay un momento asociado a cada una de las partículas, ese sí ya puede cambiar. ¿De acuerdo?
Pero en general vamos a definir que el momento lineal total para un sistema, ¿verdad? Ya en caso de que si hayan fuerzas externas actuando, entonces es una P mayúscula, va a ser igual a la suma de lo que serían los momentos lineales de cada una de las partículas que estén actuando, del número de partículas, ¿de acuerdo? Nuevamente recordar que esto es de forma vectorial, ¿verdad? Todo. Así que cuando usted realice esa suma, pues tendrá que hacer un momento quizás en la componente en X, otro en Y, y si se llegase al caso, hasta la componente en Z, ¿de acuerdo? Esto de aquí creo que sí voy a revisarlo. Creo que aquí tiene que ser una suma. Ok. Y vamos a introducir también ok, entonces nada más para dejar en claro, cuando hablemos de la conservación del momento lineal, esto se cumple, esto que está aquí, si las fuerzas externas que actúan sobre el sistema es cero. Y estamos hablando de tomando el sistema en total, ¿verdad? La conservación del momento lineal. O en su manera general, la conservación del momento lineal, bueno, aquí ya no sería conservación, sino que sería que el momento lineal en un sistema sería la suma de cada uno de los momentos. Y el momento lineal se conserva cuando las fuerzas externas que actúan sobre el sistema es cero. ¿Ok? Entonces, esto se cumple si esto de acá se cumple, ¿de acuerdo? Pero en general, si usted quiere saber el momento lineal de todo el sistema, va a ser la suma de cada uno de los momentos que hay según las partículas que estén interactuando, ¿ok? Bueno, entonces tenemos lo que es conservación del momento lineal y choques. Vamos a conocer como un choque, yo sé que de forma coloquial, por decirlo de esa manera, ¿verdad? Usted piensa en choques más que todo cuando se refiere a de manera de automóviles, ¿verdad? Choques que ocurren entre automovilísticos, pero nosotros vamos a definir, está bien, pero vamos a, como quien dice, ampliar el término y decir de que el término de choque vamos a suponer que es cualquier interacción intensa entre cuerpos, con una duración relativamente corta. A eso vamos a conocer como un choque. Entonces, ¿qué es importante? Si las fuerzas que actúan entre los cuerpos, ¿verdad? O en este caso lo que generó dicho choque, son mayores que las externas, como suele suceder, generalmente en los choques eso es lo que pasa, ¿verdad? Se pueden ignorar las fuerzas externas y tratar los sistemas, o en este caso, los cuerpos con un sistema aislado. ¿Sí? Ok, entonces en un sistema aislado, ¿qué sabemos nosotros? Sabemos que el momento lineal se conserva y el momento lineal total también va a tener el mismo, o sea que va a tener el mismo valor antes del choque y después del choque. Cuando estoy en un sistema aislado, no hay fuerzas externas que estén interactuando. Entonces, esto siempre se va a cumplir. Si no hay fuerzas externas que interactúan, el momento lineal antes del choque va a ser igual al momento lineal después del choque, de las partículas que estén interactuando. Entonces vamos a clasificar los choques como choques elásticos e inelásticos. Vamos a conocer un choque elástico. En este caso es que las fuerzas que están actuando son conservativas. Recordemos que llamamos el término de conservativas, ¿verdad? Que estas, el trabajo que realizan, o sea, la fuerza se mantiene igual sin importar la trayectoria por la cual ésta se mueva, ¿de acuerdo? No me va a cambiar cuando usted realice algún cálculo o en este caso el trabajo, este valor no va a cambiar de acuerdo a la trayectoria, ¿sí? Entonces, si las fuerzas que están actuando en un cuerpo son conservativas, ¿qué significa también? Que no se pierde ni tampoco se gana energía mecánica. La energía mecánica se mantiene constante, ¿verdad? Entonces, la energía cinética total del sistema es la misma antes del choque y después del choque. Entonces, y el choque elástico en general, nos vamos a dar cuenta que es uno de los más fáciles de analizar, pero realmente hay bastantes variables. Entonces, vamos a tomar en cuenta ello. Entonces, en general, en el choque elástico, las fuerzas que actúan son conservativas, la energía, eso obviamente me indica que la energía mecánica se mantiene constante y la energía cinética total, antes y después del choque, es la misma. Ejemplos, cuando usted tiene dos canicas, por ejemplo, ¿sí? Pasa eso. En las dos bolas de billar también se tiene un choque elástico, ¿sí? Vamos a definir un choque inelástico. Siempre va a ocurrir que la energía cinética total final siempre es menor que la inicial. Entonces, cuando la energía cinética total de todo el sistema
es menor que la inicial, es un choque inelástico. Y también están los choques que son totalmente inelásticos, que se distinguen de este. Y es que en este choque, lo que sucede es que los cuerpos después de que chocan, lo que sería luego del choque, ¿verdad? Después, estos se mueven como un solo cuerpo, una sola partícula después de la colisión. Y eso lo vuelve totalmente inelástico. ¿De acuerdo? O sea, aquí más que todo es de que antes del choque obviamente estaban las partículas separadas y luego del choque se convierten en una sola. Entonces, analizando esos choques totalmente inelásticos, tenemos esta imagen que está acá. Antes del choque, aquí tengo el cuerpo A viajando en esta dirección, el cuerpo B, ¿sí? Durante el choque, totalmente inelástico, aquí está ocurriendo, y luego es después del choque. Se dan cuenta que viajan como que fuera una misma, por decirlo de esa manera, en la misma dirección. O sea que, si veo esto, si significa que los cuerpos, después del choque, en un choque totalmente inelástico, quedan unidos, se vuelven uno solo. O sea que la velocidad final es la misma, ¿de acuerdo? Viajan a la misma rapidez. Entonces, usted puede suponer que la rapidez final, que en este caso lo estamos colocando con un 2, como lo hemos utilizado anteriormente, ¿verdad? Con un 1 la inicial, con un 2 la final. La rapidez final del bloque, de lo que sería este deslizador A, va a ser igual a la rapidez del deslizador B, que va a ser igual, lo podemos llamar, a lo que sería la rapidez final, porque va a ser la misma para ambos. Si usamos lo que es la conservación del momento lineal, que nosotros sabemos que es la suma de los momentos, ¿verdad?, de cada una de las partículas antes del choque, tiene que ser igual a la suma de los momentos después del choque, ¿de acuerdo? Entonces, aquí usted puede observar los momentos lineales, aquí iniciales, por decirlo de esa manera, y aquí el momento lineal final de cada una de ellas. Como tienen la misma velocidad al final, pues se coloca de esta manera. Vamos a suponer varias cosas. En este caso, vamos a suponer, ¿verdad?, que el cuerpo de masa con MA, vamos a decir que solamente está actuando en la dirección en X, o sea, vamos a utilizar solamente una componente, recordar nuevamente, no olvidarlo, que es una cantidad vectorial, así que solo estoy utilizando esta dirección, y que la masa B parte del reposo, ¿sí? Esto es más que todo porque nos vamos a ir dando cuenta que en general, pues tenemos muchas cosas que conocer, muchas variables que no conocemos. Entonces sí necesitamos ir haciendo ciertas consideraciones que sin duda alguna nos van a ir ayudando a reducir dicho sistema. Entonces, suponiendo esto, que la masa MA pues sí parte con cierta rapidez, pero que la masa MB parte del reposo. Y se da un choque inelástico, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros queremos conocer, ¿verdad? O la componente en X de la velocidad después del choque, que va a ser la misma, es común para ambos cuerpos porque estamos en choques totalmente inelásticos, tendría este comportamiento, que la velocidad, partiendo de esta expresión, ¿verdad? De la conservación del momento lineal, que la velocidad final en la componente en X va a ser igual a esta fracción de masas, ¿sí? Lo podemos observar, por lo que sería la rapidez de la partícula A al inicio, su componente en X. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente recordar, el 1 significa al inicio, el 2 al final, X la componente que estoy tratando, y aquí creo que me hizo falta la B. Bueno, en realidad no, porque es la velocidad final de ambas, ¿verdad? Tanto de A como de B. Por eso no lo coloca. Ok. Entonces, ¿cuáles serían las energías cinéticas asociadas en un choque totalmente inelástico? Pues la energía cinética inicial, si suponemos que la primera, ¿verdad?, parte del reposo, así que es cero, pero para la que sería la partícula A, sí tendría una energía cinética asociada. La sacamos exactamente igual, un medio de la masa de A por su rapidez de la componente aquí en X al cuadrado. Ok, pero aquí en realidad no habría que colocar tanto sí en X, suponiendo, ¿verdad? Porque la velocidad sí es vectorial, pero recordar que lo que es la energía cinética es una cantidad escalar. Y lo que sería la energía cinética al final, después del choque, pues claramente como se mueven como uno solo, ¿sí?
sería un medio de la masa, pero ahora ¿cuál es la masa? Ahora se han unido, así que sería la suma de ambas masas, o sea, de la partícula A más de la partícula B, ¿sí? Por la velocidad final asociada, que sabemos que es la misma, ¿sí? Y esto, pues, usted puede expresar, en vez de escribir esta velocidad, ¿verdad? V2x, partiendo del momento lineal, que es esta expresión, partimos de aquí para llegar a esto, entonces esta velocidad final, que es la componente en x, esta expresión, la sustituimos acá, le elevamos al cuadrado, ¿sí? ¿Y por qué se está haciendo todo esto? Pues queremos conocer más que todo qué está sucediendo con las energías cinéticas en un choque totalmente inelástico. Nada más dijimos, ¿verdad? Que un choque totalmente inelástico, algo que sí sabemos que se cumple, es de que al final, luego del choque, las partículas se convierten como una sola, llevan la misma rapidez final. Entonces, si nosotros realizamos la razón entre estas energías cinéticas, o sea, K sub 2 sobre K sub 1, obtenemos esto que está acá, ¿sí? Si usted hace esto sobre esto, no sé si se da cuenta que obtenemos esta relación. Entonces, MA sobre MA más MB. El lado, o sea, en general, ¿verdad? Igual usted puede evaluar colocando algún valor, por ejemplo, nos damos cuenta que el denominador siempre va a ser mayor que el numerador en esa fracción, porque aquí claramente, independientemente cuál sea el valor de MA o de MB, la suma de ambas claramente va a ser mayor que solamente la de una sola. Entonces, sabemos, ¿verdad?, de que en general el lado derecho, como lo dice acá, siempre va a ser menor que la unidad, porque el denominador siempre es mayor que este numerador que se encuentra aquí. O sea, esta es la relación que siempre vamos a observar que se cumple con sus energías cinéticas. Y esto siempre va a suceder aún si la velocidad inicial de B no fuese cero. O sea, si B no parte del reposo, siempre vamos a observar que se cumple esta relación. Realmente para observarlo y llegar de esta manera, pues sí el análisis, por decirlo así, ¿verdad? Lo que usted debe de hacer, de generar cada una de estas expresiones, pues sí se vuelve un poco más largo porque tiene una variable más a incluir. Pero sin duda alguna siempre va a llegar a cumplir esta relación, donde va a observar que claramente el denominador siempre va a ser mayor que el numerador. O sea que esto que está aquí siempre va a ser menor que la unidad, la razón de lo que serían las energías cinéticas en un choque totalmente inelástico. ¿Ok? Entonces, eso es algo que en general usted puede observar. Por ejemplo, si quizás, no sé realmente, ¿verdad?, pero quizás si me dan la relación de algo, en este caso de estas energías, si me dijeran es igual a tanto, ¿verdad?, una razón, con eso yo podía suponer de si es un choque totalmente inelástico, ¿de acuerdo? Al saber que esto va a ser siempre menor que la unidad, debido a esta relación que se cumple entre las masas, ¿ok? Sí, también podemos clasificar los choques, ¿verdad?, de acuerdo a su energía. Si la energía cinética se conserva, que es lo que pasa aquí, ¿verdad? Entonces el choque es elástico, claramente, ¿qué es lo que vimos? Inelástico es cuando la energía cinética disminuye, ¿sí? Es mayor al inicio antes del choque, luego de que ocurre el choque, pues esta disminuye. Las partículas se van con una menor rapidez. Y el totalmente inelástico, aquí en realidad es que claramente luego del choque, ambas partículas tienen una velocidad final común, porque se van como una sola. Y también hay casos en los que vamos a ver de que quizás la energía cinética final es mayor que el valor inicial. Aquí está más relacionada como cuando vemos el retroceso de algo, ¿sí? Como el retroceso cuando se dispara, algo así como ello, ¿sí? Sí, ejemplos como esos, ¿de acuerdo? Pero no están, si lo puedo observar, no hay como un nombre asociado, ¿sí? Cuando pasan casos como estos, pero no significa que no existan, ¿de acuerdo? Sí está elástico, inelástico, totalmente inelástico, pero también puede ocurrir este caso que está acá, ¿ok? Bueno, entonces, viendo, ¿verdad?, que si el tiempo se ha pasado, nada más nos hace falta esta sección, en realidad es poco, la vamos a realizar el día de mañana. Como les mencionaba anteriormente,
El día de mañana les estaré mostrando lo que sería la agenda de esta semana. Como el día viernes, ¿verdad? No tuvimos la clase, entonces les estaré reponiendo eso a través de un video. Todavía no estoy segura si voy a hacer un video acerca de problemas de lo que sería esta sección de la 8.1 a la 8.4 o videos de la 8.5. Creo que probablemente va a ser de la 8.5 porque la 8.5 es el significado, el concepto, perdón, de centro de masa. Y es un concepto bastante fácil de asimilar, entonces creo que sí, quizás dependiendo cómo vayamos avanzando, para mañana espero, ¿verdad? Sería la sección 8.4 y luego de ello vamos a iniciar con problemas. Igual se espera lo mismo para el miércoles, dependiendo cómo vayamos avanzando con los problemas, el jueves todavía hacer un poco más y según se vaya avanzando, como sea el tiempo, pues veré de qué ese video extra, ¿verdad? De acuerdo a qué se irá colocando. Pero en general va a ser de ejercicios, no de teoría, ¿ok? Preguntarles acerca de las tareas, ¿qué tal les fue con la tarea del capítulo 6? Que tuvieron que haber subido el día de ayer, ¿verdad? ¿Alguien quedó con alguna duda o algo del capítulo 6? Y también de que ya está, si no me equivoco, disponible también la tarea del capítulo 7, ¿verdad? Recuerden de que sí son por semana, así que tienen hasta el próximo lunes para entregar esa del capítulo 7. Igual al final de esta semana va a haber una tarea del capítulo 8 que van a tener una semana más para presentarla. Siempre va con esa idea. Entonces, ¿alguno tiene alguna pregunta en general de la teoría que se miró el día de hoy? Bueno, si todo ha quedado claro, entonces nos vemos el día de mañana, continuando con lo que sería la sección 8.4, ¿de acuerdo? Que pasen una feliz noche. Gracias, licenciada, igualmente. Gracias.